Bueno, estamos finalizando el Día del Animal, de los seres no sintientes, o sintientes, ¿cómo es? Sintientes, ¿ok? ¿Por dónde empezar? Para ser breve. A veces pienso que esto de la autopercepción les hace ver una película y creérselas. Entonces, para utilizar un término inglés, yankee, americano, como prefieran llamarlo, este exitoso plan de vacunación que hubo en Argentina, según el Frente de Todos, terminó con el ministro out. Y realmente, cuando se hacen las descripciones que se hicieron acá hace instantes, cuando se vanaglorian de los 10 millones o de los 11 millones de vacunas, cuando íbamos a tener 10 en diciembre, cuando se habla de fuga de capitales, la verdad es que la única fuga que recuerdo, porque fue cinematográfica, es la de la Rosadita o la Ruta del Dinero acá. El resto es parte de esa autopercepción que tienen cuando hablan del otro. Y mientras creen que están poniendo algo de pie, mientras creen que tienen un presidente que es el Capitán Beto, porque así se lo definió en alguna comisión, todavía lo recuerdo, también creen, se dijo acá también, que el apellido soltero de Fernández es Fernández, porque alguien dijo Alberto Fernández de Kirchner. Mientras sucede todo eso, en Walmart, en Estados Unidos, te venden la vacuna en la góndola. Vas, la compras y te la pones ahí en un vacunatorio, que claramente no es un vacunatorio VIP, como habilitaron acá en Argentina. Pero voy a ir a la unidad de debate porque si no, se hace largo. Estamos frente a la suspensión de artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Pocas veces encontramos un proyecto de ley más sincero y elocuente que el que se nos propone aquí. Suspender la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y buenas prácticas de gobierno. ¿Qué pasa cuando decidimos suspender la responsabilidad fiscal? Evidentemente viene la irresponsabilidad fiscal. Ni le digo lo que significa suspender las buenas prácticas del gobierno. Y en una buena argumentación y una buena fundamentación de la contadora Marcela Ávila, el Poder Ejecutivo manda este proyecto por compromisos asumidos por el Gobierno Nacional, y justamente un Gobierno Nacional que no se caracteriza ni por la responsabilidad y mucho menos por las prácticas, las buenas prácticas. Un gobierno que secuestró al federalismo y tiene de rehenes a las provincias con la vieja receta del látigo y la chequera, que es lo que aplicaron siempre en esos 3 gobiernos kirchneristas, y este es el cuarto, nada más que este por ahí con una visión un poco más socialdemócrata que los otros. Probablemente con la admiración que mantiene el presidente por algunos políticos sociales demócratas que tuvo este país. Y siempre me pareció un argumento, voy a cuidarme mucho de los adjetivos porque no quiero ofender a nadie, pero siempre me pareció un argumento bastante sonso cuando en tiempo electoral se decía Macri y Beretilnec son lo mismo. De hecho, creo que ese argumento fue parte de una derrota y una estrategia electoral pésima por parte de Frente para la Victoria, Frente de Todos, no me acuerdo cómo se llamaba. Esta armonización que se anunció aquí por parte de la miembro informante, esta armonización con el gobierno nacional, que por supuesto me hace ruido por todos lados, es una suerte de renuncia al federalismo suavizada. Y es una renuncia o una actitud del gobierno nacional al que el gobierno de Juntos Somos Río Negro no le pone límites, obviamente. Insisto con que no me gusta decir que son lo mismo, pero el otro día comparaba cómo votaron
en la Cámara de Diputados Luis Di Giacomo y Ayelén Espósito. Uno de Juntos Somos Río Negro, del oficialismo provincial, y la otra diputada del Movimiento Evita. Y votaron todo, absolutamente todo igual, salvo cuando se trató el tema de Villa Mascardi, una declaración que ya hubiera sido el colmo que no votaran o que no condenaran esa violencia que se vive en Villa Mascardi, ¿no? Bueno, también lo vimos acá hace unos días al intendente de la ciudad, Pedro Pesati, en el móvil odontológico o oftalmológico, no me acuerdo bien, del movimiento Evita. No era el móvil del Ministerio de Desarrollo Social, era el móvil del movimiento Evita, y allí estaba don Pedro Pesati aprovechando esa situación y, bueno, supongo que también con alguna emoción militante participando de ese encuentro. Pero en concreto, ¿qué significa la suspensión de estos artículos del régimen de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno? Este proyecto suspende el compromiso de no aumentar el gasto público por encima de la inflación, pero no dice nada de cómo se va a pagar. Como todos sabemos, hay solamente dos maneras: o con más impuestos o con más deuda. Yo me pregunto, digo, me lo imagino a Palito Sequeira, me lo imagino a los presidentes de la Cámara de Comercio, ¿qué piensan hacer con los comercios y las pymes? Digamos, que ya no dan más, ¿los van a seguir exprimiendo? ¿O piensan seguir tomando deuda, ya sea de manera legítima o alentando a que el gobierno nacional le siga dando a la maquinita, una fascinación que tienen por este tiempo? La respuesta está en el propio proyecto. Piensan hacer las dos cosas. Todo esto bajo la, como se mencionó acá, la armonización con el gobierno nacional. Por un lado, se suspende el compromiso de no aumentar la presión fiscal sobre el trabajo y la producción, mientras que por otra parte dejan sin efecto todos los parámetros para el endeudamiento provincial. También se está buscando suspender las limitaciones al aumento en la planta de empleados del Estado. Por eso probablemente sigan con este tema de la empleomanía, que le puede gustar más o le puede gustar menos a algún legislador, pero lo cierto es que existe en esta provincia una suerte de empleomanía fomentada por algunos gremialistas. En definitiva, este proyecto le da vía libre al Poder Ejecutivo para hacer con los recursos del presupuesto lo que quiera y seguir de alguna manera exprimiendo al sector productivo y comercial que sufre una crisis como nunca antes para alimentar esa empleomanía del sector público y ceder a todas las presiones de algunos sindicalistas que ya conocemos en una crisis fundamentalmente dirigida y fomentada por el peor gobierno de la historia del gobierno nacional. Es curioso que para vendernos todo este paquete nos hablen de la emergencia y de la pandemia. Hoy escuché la palabra armonización y me quedó un poco más claro. Lo cierto es que cualquier persona que tenga un comercio, cualquier familia que tenga que pagar sus cuentas, como hacemos nosotros en nuestras casas, a fin de mes, cuando vienen estas crisis o estos momentos complejos, empezamos a ver de dónde nos ajustamos, empezamos a ver de qué manera hacemos más prolijas nuestras cuentas. Es el momento justamente de la responsabilidad y de las buenas prácticas, como hacemos en casa. Dejamos de pagar el cable, suspendemos algunos gastos que no teníamos previstos, pero para el gobierno parece que es al revés. No es el momento de la responsabilidad y de las buenas prácticas. Así que finalmente, señor presidente, para cuidar el bolsillo de los rionegrinos, fundamentalmente del sector productivo y de ese esfuerzo contribuyente al que hacemos alusión cada tanto, y sin comernos la película autorreferencial o autoperceptiva de la realidad en la que vivimos,
adelanto mi voto negativo. Muchas gracias, presidente.